Muchas gracias, buenos días a todos. Yo quiero comentar en esta ocasión, cuando Sergio y yo estuvimos platicando cuál sería el tema, aunque teníamos antecedentes de qué era la Smart City o esta idea de la Smart City como un concepto de moda, en realidad no teníamos, o yo al menos no tenía muy claro en qué consistía este concepto. Por esa razón me di a la tarea de identificar cuáles son los principios, cuál es el marco en el que se definen la Smart City, y después se me ocurrió plantear que bajo los dos modelos más importantes de urbanización, ese modelo compacto y el modelo extenso, ¿cómo saldrían calificados si le otorgáramos algunos valores y evaluáramos esos procesos? Por tanto, lo que hoy les voy a plantear está enmarcado en tres grandes temas. El primero es ¿qué dice la teoría sobre la definición del concepto del Smart City? Lo segundo, ¿cuáles son lo que también plantean como proyectos dinamizadores? Y la tercera parte es esta evaluación que yo hago a partir de los modelos de urbanización clásicos. Bueno, la Smart City se enmarca básicamente en dos grandes ideas. La primera es las previsiones que ha hecho Naciones Unidas, que indican que en el 2050 entre el 70 y el 75% de la población mundial vivirá en ciudades. Europa, que es donde se ubican los índices más altos de urbanización, la concentración de esta población urbana está próxima a alcanzar el 80%, con lo cual esta concentración en los núcleos urbanos está dando a las ciudades un mayor peso político y económico, pero también está generando grandes retos de sostenibilidad, ya que las ciudades consumen más de 2/3 de la energía mundial y representan el 70% de las emisiones de CO2. Es decir, en este momento las ciudades están enfrentando unos de los mayores retos o de sus mayores desafíos es que se refiere a ser sostenibles a largo plazo. ¿Cuál es el concepto, no? En los últimos 10 años se ha promovido estrategias de ciudad encaminadas al desarrollo futuro de las metrópolis con ideas de ciudades digitales, ciudades innovadoras, ciudades sostenibles, crecimientos sostenibles y muchos conceptos que asocian básicamente la ciudad a términos de sostenibilidad y de autosuficiencia. Smart City es el concepto en el que se aglutinan todos estos propósitos. Eso es lo que descubrí, que en realidad no hay un concepto, sino son estrategias en las cuales se van aglutinando todas estas ideas, pero tienen una característica, son con una visión integral. En general, el concepto de la Smart City se articula en base a 4 grandes ideas. La primera son las cuestiones ambientales y sus restricciones energéticas, la comunicación fluida, o sea, entre ciudadanos, empresas, instituciones, colectividades. La tercera idea es el uso compartido de bienes y servicios con una activa participación de los usuarios en la concepción de productos, servicios y modalidades operativas. Y finalmente, la cuarta idea es la integración de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, la robótica, los sistemas inteligentes de transporte que potencializan el funcionamiento en red, la modificación de las matrices energéticas a favor de energías renovables y el cambio del comportamiento y uso por parte de los ciudadanos.
La Smart City aglutina de forma integral todas estas iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida, la sostenibilidad y la gestión eficiente de los servicios. Busca también innovar en materiales, recursos y modelos usando tecnología de forma intensiva. Para Rudolf Giffer, las ciudades inteligentes pueden ser identificadas y clasificadas en base a 6 criterios o dimensiones que él marca como dimensiones inteligentes relativas a la economía, a la movilidad, al medio ambiente, a los habitantes, a la forma de vida y a la administración. Es decir, la Smart City afecta la totalidad de los componentes de la ciudad. Con el objetivo de conceptualizarlos, los componentes de la ciudad se agrupan, como ya lo comenté, bajo esta idea de dimensiones inteligentes, las cuales son el gobierno, urbanismo y edificios, movilidad, energía y medio ambiente y los servicios. En relación al gobierno, se refiere a esa oferta de servicios electrónicos, así como medidas y políticas que faciliten la participación de los ciudadanos en el gobierno de la ciudad. Asimismo, se tiene en cuenta o se debe tener en cuenta el impulso de medidas de gobierno encaminada a políticas medioambientales. Cuando hablan de la dimensión inteligente de urbanismo y edificios, se van a referir a las medidas y políticas que incidan en la eficiencia energética y la sostenibilidad de los edificios y la planificación urbana. También estas medidas deben incidir en las normativas y en la legislación para favorecer el desarrollo sostenible. En el caso de la movilidad, se debe incluir aquellas medidas que buscan incrementar la calidad, el servicio y la eficiencia del transporte urbano, como por ejemplo la adopción de medidas que potencialicen un transporte sostenido, como el impulso del uso de la bicicleta y el parque automovilístico eléctrico. La energía y el medio ambiente se va a referir a aquellas medidas de eficiencia energética y de reducción del impacto medioambiental, en donde se fomente el desarrollo de la producción de energías limpias, la producción local de energía, la aplicación de medidas de gestión medioambiental, la reducción de consumo de recursos naturales y la mejora de la fiabilidad del suministro de las redes de distribución. En cuanto a los servicios, se van a referir a los diferentes servicios que estén disponibles para los ciudadanos, ya sean ofrecidos por la administración, por empresas asociadas y demás iniciativas ciudadanas. Se incluye en esta dimensión inteligente las redes de servicio urbanos, como son el agua, el gas, el saneamiento, la electricidad, las comunicaciones y también servicios como la educación o la sanidad. Dentro del concepto de la ciudad inteligente aparece otra idea interesante referente a las fuerzas habilitadoras. Este otro elemento clave del desarrollo de la Smart City se va a referir a que son elementos que faciliten la implementación y se refieren a la economía, a las personas, a las tecnologías de información y a la comunicación que comúnmente se denominan las TIC. Respecto a la economía, se busca la optimización de recursos económicos y se considera clave las nuevas formas de gestión de los recursos, como son las colaboraciones públicas y privadas para la financiación de proyectos e iniciativas de innovación en la ciudad. También se hace referencia a los índices de desarrollo económico de las ciudades. Por ejemplo, ayer nos decían quiénes eran las más inteligentes y un criterio era esto, ¿no? Los índices de desarrollo económico de la ciudad. La Smart City considera el rol de las personas como una parte fundamental de una sociedad activa y colaborativa en el proceso de transformación de la ciudad. Se puede definir en función
de su población, del tamaño de su población, de su composición por edades, de su nivel de estudios o de la tendencia demográfica que se tenga en la ciudad. En el caso de las tecnologías de información y de comunicación, el valor SMART en las ciudades viene ligado a los nuevos usos que hagan las personas o empresas o el gobierno de las nuevas tecnologías. Es decir, el desarrollo de la estrategia de Smart City se traduce en una progresiva mejora de la gestión de los recursos en aras de un mayor equilibrio económico, mejorar la calidad de vida y del sistema de bienestar, así como de las condiciones medioambientales. Este desarrollo supone un desafío, ya que significa cambiar en las ciudades la forma en que se gestionan los elementos de las 5 dimensiones inteligentes que comentamos anteriormente. Para su implementación, se plantea que se precisa una coordinación y colaboración por parte de todos los agentes implicados en la ciudad: el sector público, el sector privado, las universidades, los centros de investigación, la ciudadanía, la economía, los inmobiliarios, es decir, todas, absolutamente todas las partes de la ciudad. Dentro de la Smart City también se marcan niveles de madurez. La tecnología es una de las herramientas claves para el desarrollo de la Smart City y con base a ello se ha definido el nivel de madurez de la ciudad. Por tanto, desde el punto de vista de las TIC, es decir, de las tecnologías de información y comunicación, las madurez de las ciudades pueden categorizarse en 3 etapas: dispersa, integrada y conectada, lo que en inglés se denomina Scattered, Integrated y Connected. En el caso de las dispersas, en este nivel, las iniciativas son administradas por las estructuras departamentales como una serie de proyectos aislados. Es decir, en las ciudades se están desarrollando proyectos enmarcados en una o más dimensiones inteligentes. Por ejemplo, la introducción de sistemas inteligentes de transporte o la reducción en el consumo energético. En el caso de nuestra ciudad, la mayoría de las iniciativas se encuentran en este estado, dado que consisten en proyectos pilotos, en muchos casos aislados, que han sido orientados a resolver problemas específicos. Proyectos como fachadas verdes, los parques de bolsillo, el ahorro del agua, el sistema del Metrobús son ejemplos de esta condición, ya que no están integrados. Cuando estamos hablando de una ciudad de Smart City en su nivel de madurez integrada, considera que las iniciativas comienzan a estar más coordinadas y se buscan asociaciones para aprovechar una mayor colaboración en la gestión de la cartera de proyectos. Algunas ciudades están empezando a integrar sus diferentes iniciativas, como en el caso de Ámsterdam, donde todos sus proyectos están enfocados a la reducción de emisiones de CO2, sea cual sea la dimensión inteligente de origen que las haya generado. En México se ha intentado, mediante proyectos como Biometrópolis, los Tecnopolos y más reciente la Ciudad de la Salud, acciones coordinadas entre el sector público, sector privado, universidades, centros de investigación y ciudadanía. Sin embargo, solo ha sido posible tener proyectos conceptuales que no se han concretizado y no hemos tenido la oportunidad de evaluar si efectivamente todos los integrantes o conformantes de estos proyectos han hecho su parte. Las conectadas, en esta etapa, las iniciativas son parte de un plan maestro integral gestionado por un modelo de gobernanza que incluye además del gobierno, la ciudadanía y las empresas. En este nivel se consiguen los mejores resultados posibles. Actualmente algunas de estas ciudades de nueva creación están teniendo en cuenta un plan maestro integral. En India, en Gujarat,
están bajo un criterio de parque tecnológico, están pretendiendo que sea uno de los proyectos que encabece esta idea de la ciudad Smart City con un nivel de maduración conectado. Sin embargo, no hay, por el momento, una ciudad con una implementación integral de Smart City. Este es el gran reto de las ciudades ya existentes, dado que su proceso de transformación es mucho más complejo y mucho más lento. Ahora vamos a hablar sobre los proyectos que dinamizan las estrategias de la Smart City. El concepto de ciudad inteligente plantea proyectos que dinamizan la puesta en marcha de estrategias Smart City. Una de las ideas es los Urban Labs, la segunda, los barrios autosuficientes, y la tercera, la movilidad, que incluye la iniciativa logística para la implementación de vehículos eléctricos conocida con LIFE y el SF Park, así como la City Protocol, que ayer estuvimos una de las ponentes presentó esta idea. Para favorecer la puesta en marcha de proyectos pilotos sobre la vía pública con una visión integral, se definió el concepto de Urban Lab, que se refiere al espacio de la ciudad orientado a realizar pruebas de conceptos y técnicas de soluciones urbanas. Es decir, en los Urban Labs se experimentan soluciones para luego extenderlas en la totalidad de la ciudad. En el caso de nuestra ciudad, podemos enmarcar estos proyectos en la construcción de proyectos de los parques de bolsillo, en donde se han habilitado espacios abiertos con acceso a red Wi-Fi, alumbrado con LEDs, pequeñas áreas verdes y cámaras de videovigilancia que, como su nombre lo indica, son pequeños laboratorios de lo que puede significar una ciudad inteligente. En relación a los barrios autosuficientes, esta iniciativa hace énfasis en la reducción del consumo de la energía y en la autoproducción a nivel de barrio. El concepto se basa en la incorporación de cubiertas solares, usos mixtos, calefacción conjunta para el barrio, reciclaje de agua y utilización de vehículos eléctricos como las propuestas más destacadas. Para ello, se busca la implementación de centros de investigación, empresas de servicios urbanos y de construcción, administraciones profesionales, vecinos y sobre todo de las organizaciones comunitarias. Barcelona se encuentra desarrollando la manzana de Vallllúria en Nubaris. En nuestro país, los desarrollos urbanos integrales, los famosos DIUs, es lo más cercano a este concepto. Sin embargo, aun cuando las iniciativas coordinadas prevén la existencia de equipamientos básicos y fuentes de empleo próximos a los desarrollos, incluyen una modesta, pero muy modesta, agenda sobre el uso y manejo de recursos como el agua y la energía eléctrica y descuidan por mucho los aspectos de la movilidad. La movilidad es otro de los proyectos que dinamizan la estrategia de la Smart City y buscan reducir el uso de energía fósil y la contaminación atmosférica. Por ello, varias ciudades están impulsando acciones como el uso integrado de transporte público, el impulso de la bicicleta como medio de transporte eléctrico y sobre todo el uso del vehículo eléctrico. Barcelona es uno de los referentes en movilidad urbana, tanto por su red de transporte integrado como por el éxito de su proyecto Bicing de bicicletas públicas. Y ahora también está liderando la implementación del vehículo eléctrico con el proyecto LIFE, que es una plataforma pública-privada que pretende respaldar y promover el desarrollo de la movilidad eléctrica en la ciudad y en el área metropolitana de Barcelona. Entre las iniciativas que incluye este proyecto, destaca la creación de puntos de recarga
repartidos en el territorio metropolitano, geolocalizados a través de un servicio basado en Google Maps que se combina con la tarjeta del vehículo eléctrico. Live sirve como identificación a la vez que proporciona prestaciones sociales como beneficios fiscales, estacionamiento gratuito o reducción en los peajes. Otras ciudades como San Francisco abordan el problema del transporte desde otra perspectiva, a través de la aplicación de SF Park, que proporciona información de los lugares de estacionamiento disponibles en la ciudad en tiempo real, información que es accesible desde un portal, incluso desde un teléfono celular. En el caso de la Ciudad de México, en la administración pasada, conjuntamente con Nissan y con General Electric, se impulsó en la zona central de la ciudad el programa Taxi Cero Emisiones, para promover el uso de los taxis eléctricos, sin que haya tenido un impacto importante para la movilidad, ya que, como he comentado, son acciones aisladas que no se integran en el conjunto de estrategias de la Smart City. Es destacable el éxito, sin embargo, del servicio de Ecobici en el corredor de Reforma. Finalmente, otro proyecto dinamizador es el City Protocol. El auge de las nuevas tecnologías y su impacto en la transformación de las ciudades hacen necesario disponer de un sistema de certificación. Este debe medir el grado de eficiencia y calidad de las ciudades a partir de indicadores que evalúen aspectos estructurales, sociales y de datos en el corto, mediano y largo plazo. La apuesta de Barcelona para ello es lo denominado City Protocol, iniciativa que incorpora ciudades, empresas y centros de conocimiento con el fin de crear un estándar de evaluación mundial. Actualmente, aunque se cuenta con una propuesta de los sistemas y áreas temáticas a considerar en la elaboración de estos indicadores, aún está en el debate la definición de los estándares. Lo que es un hecho es que en la estructura de las ciudades debe considerarse lo referente al medio ambiente, infraestructura y espacio construido. Respecto a lo social, las áreas temáticas definidas fueron el espacio público, las funciones representados en usos del suelo y equipamiento, además del acceso a información sobre leyes y reglamentos. En el tema de los datos se evaluará lo referente a los flujos de información y su desempeño en la ciudad. City Protocol incluye informes, normas, sistemas de certificación, definición de servicios, mejores prácticas y recomendaciones para convertir las ciudades en entornos innovadores y sostenibles. Para cumplir este objetivo, un factor clave es el uso de la tecnología en diferentes campos desde la información, la comunicación y la energía, en la movilidad, la construcción y la gestión de todos los recursos. Los modelos de urbanización son la antítesis. Bueno, aquí valdría la pena decir, los modelos actuales de urbanización son la antítesis de la Smart City. Un objetivo de la planeación territorial es que la ciudad se origina a partir de modelos de ordenación que garanticen que el desarrollo sea igual al consumo de recursos. Sin embargo, en los últimos años, las normas que definen el urbanismo están determinadas por patrones de crecimiento establecidos principalmente por la presión del desarrollo inmobiliario. La Smart City prefiere la implantación y desarrollo del modelo compacto. Esta predilección se fundamenta en las consecuencias negativas, demanda de infraestructura vial y de transporte público suburbano, espacialización funcional, estandarización de los espacios urbanos, crecimiento exponencial de los desplazamientos, desaparición de recorridos a pie y ausencia del espacio público multifuncional que se presentan al aplicar el modelo disperso. La ciudad difusa, que surge por la urbanización acelerada,
responde al esquema de zonas unifuncionales y áreas especializadas, provocando el aumento de las distancias urbanas, promoviendo el uso del automóvil de forma individual, el uso del vehículo privado sobre redes extensivas de infraestructura vial que se van extendiendo por el territorio urbano y rural, no solo permite la conexión entre áreas, sino también promueve una segregación espacial de las actividades. En la ciudad dispersa debemos aceptar que el medio ambiente que bajo el modelo de ciudad dispersa se ha construido está generando efectos negativos, afectando no solamente la estructura física de las ciudades, sino sobre todo la calidad de vida de la población. En nuestro país, el ejemplo cumbre de esta forma de hacer ciudad, que años anteriores se ilustraba con los asentamientos irregulares, se tiene en la construcción masiva e industrializada de extensas unidades habitacionales periféricas. Estas amplias extensiones de terreno no tienen estructura de ciudad, ya que las empresas que construyen estos conjuntos, por lo general, compran terrenos de bajo costo que se caracterizan por ubicarse en la periferia urbana, sin un trazado viario que permita accesibilidad, alejados de los centros de actividad, sin equipamiento urbano accesible, en suelos de mala calidad y sin espacios públicos que organicen la vida en estas grandes superficies. Problemática que se agrava al contar con grandes extensiones de zonas unifuncionales de baja densidad orientadas al uso del automóvil, lo que obliga a la construcción de vialidades que permitan su conexión. En México, hasta hace poco, la construcción de inmensos conjuntos habitacionales en la periferia favorecía una ciudad dispersa y fragmentada. Sin embargo, la modificación en la política de subsidios y el cambio de las reglas para el otorgamiento de apoyos económicos que privilegian la construcción de vivienda en zonas urbanas ha dado como resultado la actual crisis en la producción de vivienda social que ha provocado ciudades fantasmas con decenas de inmuebles en obra gris. Una pregunta muy provocadora sería: ¿cuál de estos dos escenarios es menos negativo? ¿La ciudad dispersa o una ciudad muerta? Los estratos sociales altos también están inmersos en este tipo de urbanización, con la creación de zonas residenciales que buscan representar los mayores símbolos de estatus, lejos de las zonas concentradoras de servicio, en áreas con alto valor paisajístico y en su mayoría aislado de donde la estructura urbana del asentamiento está en función de sus redes de comunicación. Estos nuevos desarrollos de vivienda cuentan con áreas comunes recreativas, casas club o áreas de amenidades, un pool de personas de servicio de mantenimiento con estricto control de acceso y con seguridad las 24 horas del día, y se observa desgobierno por parte de las autoridades al permitir el cierre de calles y la apropiación del espacio público. Si evaluamos este tipo de modelo, es evidente que con un base a los criterios de la City Protocol, tanto los conjuntos habitacionales de vivienda social como los conjuntos cerrados de los estratos sociales altos no calificarían como barrios autosuficientes, tal como lo promueve la Smart City, aun cuando los conjuntos cerrados tienen una mayor concordancia en la atención temática. Los cuadros de la diapositiva muestran como ejemplos opuestos que en tanto que en los conjuntos habitacionales de vivienda social su ubicación se realiza en suelos de baja calidad ambiental, en los conjuntos cerrados su ubicación se realiza en áreas con alto valor paisajístico. Otra muestra, en este caso concordante, es que en ambas formas de urbanización se observa espacio construido de baja densidad, unifuncional, alejado de los centros de actividad.
En el caso de los conjuntos cerrados, aun cuando en temas de infraestructura, espacio público, población y desempeño de datos se tiene avances, a no implementarse estos proyectos con una visión integral, no pueden ser calificados más que como Urban Lab. Recordemos que los Urban Labs son proyectos en donde el espacio de la ciudad es usado para realizar pruebas de conceptos y técnicas de soluciones. La ciudad compacta tampoco está exenta de esta problemática. En nuestra ciudad se han aplicado dos líneas de acción. La primera de ellas se refiere a la renovación de los tejidos degradados y al mantenimiento y mejora de los tejidos existentes, a partir de recuperar suelos de zonas industriales y de espacios que se encuentran en desuso y con un alto grado de degradación. La segunda acción se refiere a construir conjuntos de actividades mixtas y de intensiva edificabilidad, como son los inmuebles de Reforma 222 y Antara, en donde adicionalmente a la condición de un centro comercial se tienen actividades residenciales y de oficina. En el caso de la renovación de zonas industriales, se apuesta por la construcción de vivienda y no en la misticidad de usos, por lo que además de generar áreas monofuncionales que producen una importante pérdida de puestos de trabajo, afectan la economía de la ciudad. Si evaluamos este modelo, y con un ejercicio similar al realizado en las formas de urbanización de la ciudad difusa, la diapositiva muestra avances significativos en la valoración de los temas que considera la estrategia de la Smart City. Sin embargo, aún los espacios renovados y los conjuntos de edificabilidad mixta e intensiva no pueden clasificarse como barrios autosuficientes. No obstante, parece ser que la forma de urbanización que mejor califica con base a la City Protocol es la construcción de conjuntos de edificabilidad mixta e intensiva. Para desarrollar un plan que establezca como objetivo la generación de la Smart City, se deberá tener en cuenta puntos claves como la especificidad, los plazos, la colaboración, la independencia y la innovación. La especificidad se va a referir a los programas, los plazos es los distintos escenarios de desarrollo de la estrategia y los diferentes tiempos de elaboración e implementación de las iniciativas, para poder planificar resultados a corto plazo, los denominados quick wins. La colaboración es prioritaria, la identificación de los agentes potencialmente implicados, ya sean públicos y privados, para involucrarlos en todo el proceso de planeación e implementación de los proyectos. Respecto a la independencia, la estrategia Smart City debe formar parte de la agenda estratégica de la ciudad, más allá de los posibles cambios de orientación política de las diferentes administraciones. Finalmente, en lo que se refiere a la innovación, el programa debe estar fundamentado en la innovación y en la capacidad de transformación de los procesos de gestión de la ciudad. En el contexto de nuestro país, ¿cuáles serían las recomendaciones? Definir de forma clara, concisa e integral los objetivos, modificar los modelos de urbanización, evaluar continuamente los resultados, innovar en los modos de relaciones y colaboraciones públicas y privadas, establecer una financiación y gestión efectiva, promover el liderazgo de las iniciativas, asignar funciones y responsabilidades, aprender de las experiencias realizadas, fomentar la gestión macromunicipal. Hay infinidad de ideas que aún no sé si nos hemos cuestionado y si nos hemos dado la oportunidad de siquiera pensarlas. Muchas gracias.